Ok, vamos a empezar con el primer ejercicio. Bueno, si ustedes recuerdan, el primer ejercicio tenía que ver precisamente con presión. Y aquí lo que tenemos es precisamente el diagrama o la parte gráfica de lo que decía el ejercicio, que dice que nosotros teníamos una masa de 4 kilogramos que llevaba una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado y que estaba ejerciendo una presión sobre una superficie cuadrada cuyo perímetro era de 20 centímetros. ¿Sí? Entonces nosotros hay que tener en cuenta que pues para este tipo de ejercicio tenemos que la presión es igual a la fuerza entre el área. ¿Sí? Utilizando lo que son las unidades del sistema internacional, nosotros sabemos que la fuerza es medida en newtons y el área es medida en metros cuadrados. Y precisamente en este punto fue en donde prácticamente todos ustedes tuvieron ese problema. Fíjense. Dice que el perímetro es de 20 centímetros, ¿sale? Y yo lo que necesito es área. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es el perímetro, como es una base cuadrada, o se estima que sea una base cuadrada según el problema, entonces todos sus lados son iguales. Como es un cuadrado de 4 lados, entonces 20 centímetros entre 4 me da que cada lado vale 5 centímetros, ¿ok? Y aquí fue el error que ustedes cometieron. Utilizaron los 5 centímetros, no pasaron a metros, ¿sí? No utilizaron su factor de conversión. Si tenemos 5 centímetros y queremos pasarlo a metros, entonces esos 5 centímetros abro mi factor de conversión y entonces pongo que cada 100 centímetros equivale a un metro. De esa manera, centímetro con centímetro se eliminan, termino dividiendo 5 entre 100 y eso me da un total de 0.05 metros. ¿Ok? Entonces hasta aquí tenemos una parte de lo que es el problema. Ahora, ya tengo cuánto vale cada lado en metros. Pero como les comento, yo necesito área, necesito metros cuadrados. Partiendo de que precisamente vamos a sacar el área de un cuadrado, entonces es multiplicar 0.05 por 0.05. ¿Sí? Al realizar esa multiplicación obtenemos un total de 0.0025, que es lo mismo que 2.5 por 10 a la menos 3. Y esa sería el área precisamente que nosotros vamos a utilizar en nuestra fórmula. Ese 0.0025 o ese 2.5 por 10 a la menos 3, que es lo mismo, es lo que va en la parte de abajo de nuestra fórmula, en esta parte de acá, ¿sale? ¿Qué va arriba? Recuerda que como estamos hablando de una fuerza, la fuerza es lo mismo que masa por aceleración, los cuales tengo ya aquí en sus respectivas unidades que tienen que ir, ¿ok? Tengo una masa de 4 kilogramos y tengo una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado. Y como la fuerza es masa por aceleración, entonces es una multiplicación directa de estos dos valores. 4 kilogramos por 2 metros sobre segundo cuadrado me daría 4 por 2, 8 newtons. ¿Sí? Porque recuerda que los newtons son los kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Y estos 8 newtons los voy a dividir entre 2.5 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Lo cual, al momento de realizar esta operación, me va a dar un total de 3200 pascales. Y este es el resultado. Ustedes les salió 32. ¿Por qué les salió 32? Porque no consideraron al momento de realizar su conversión que se tenía que dividir entre 100. De hecho, no consideraron la conversión. Ese fue el problema que tuvieron muchos de ustedes. Y a fin de cuentas, creo que fueron todos ustedes. ¿Sí? Entonces, primer ejercicio se resolvió de esta manera. ¿Ok? El segundo dice que se desea calcular cuál es la presión que se ejerce en el fondo de un tambo, ¿sí? Que tiene ciertas características. Una de ellas es que la altura del líquido llega al 80%, o sea, está lleno al 80% de su capacidad. No está completamente lleno el tambo. También dice que algunos de los datos que tiene este tambo es que su diámetro es de 1 metro y que la altura del tambo es 5 tercios de ese diámetro, ¿sí? O sea, 5 tercios de D. Ahora, como nosotros no se está especificando que si el tambo es cerrado, entonces se considera que es un tambo abierto.
Entonces, en este punto, ustedes tienen que considerar lo siguiente. Como estamos hablando de presión hidrostática, esa presión es precisamente la presión que ejerce un fluido que se encuentra en reposo. Entonces vamos a calcular cuál es la presión que se está ejerciendo en la parte baja de este tambo, que es la presión de todo el agua que está empujando, más aparte la presión de la atmósfera, ¿sí? Porque como estamos nosotros utilizando o considerando un sistema abierto, pues la presión de la atmósfera también va a modificar en cierto punto lo que es la presión que tenemos aquí abajo, en el fondo del tambo. Entonces, vamos a empezar. Si este es un problema de presión hidrostática, lo que tenemos que considerar es precisamente cuál es la fórmula, que presión hidrostática es igual a la densidad de líquido, ¿sí? Porque no va a ser la misma presión que ejerce a lo mejor 1 litro de agua o 1 litro de aceite o 1 litro de mercurio, ¿sí? No es la misma presión porque no es la misma masa. Acuérdate que también tiene que ver precisamente con la cantidad de masa que está encima de un cuerpo, pues es mayor presión entre mayor masa. Entonces, la densidad de líquido por la gravedad, la constante de gravedad que ustedes recordarán que vamos a estar manejando y hemos estado manejando siempre por motivos de facilidad, el de 10 metros sobre segundo cuadrado. Por la altura, en este caso es la altura del líquido, no la altura del tambo, porque si el tambo no está lleno completamente, no vamos a considerar la altura de todo el líquido como si fuera la altura del tambo. Y a esto de aquí, a estos tres elementos, le vamos a sumar precisamente lo que es la presión inicial, o en este caso lo que es la presión atmosférica. Como les comentaba que estábamos manejando un sistema abierto, entonces la presión atmosférica también va a ejercer cierta presión en el fondo del tambo, ¿sale? Entonces vamos a tener lo siguiente, aquí tenemos los datos. La densidad del agua que nosotros consideramos es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y estamos considerando la densidad de agua dulce, ¿sí? Porque la densidad de agua de mar pues es diferente. Porque tenemos nosotros ahí concentración de sal mucho mayor que en el agua que tenemos nosotros aquí, ¿sale? Entonces la densidad del agua que vamos a considerar es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Y estas son las unidades en las que tiene que estar para que precisamente al momento de realizar operaciones te salgan tus unidades en pascales, ¿sí? Porque puede ser que tú obtengas la densidad en a lo mejor gramos sobre mililitro o gramos sobre centímetro cúbico y tendrías que realizar las operaciones pertinentes mediante métodos de conversión como este de acá para obtener a kilogramos sobre metro cúbico. Convenientemente este problema ya nos lo da en las unidades que se requieren. Nos da que dice también que el diámetro es de 1 metro, que la gravedad es de 10 metros sobre segundo cuadrado, recuerda que es una constante, y también tenemos el valor de la presión inicial, que son 101.325 pascales, que es la presión atmosférica, y este ya es un valor constante. Siempre que manejemos nosotros presiones de hidrostáticas en sistemas abiertos, la presión atmosférica siempre va a ser ese valor de 101.325 pascales, ¿ok? Entonces, el resultado va a depender de la suma de la presión que ejerce el agua más la presión de la atmósfera sobre el fondo del tambo. Entonces necesitamos ahora nosotros conocer la altura, porque si tú te das cuenta, conocemos la densidad, que son 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, conocemos la gravedad, que son 10 metros sobre segundo cuadrado, pero no conocemos la altura, más la presión inicial de 101.325 pascales. Necesitamos conocer la altura. ¿Cómo la conoceremos? Pues mira, es prácticamente muy fácil, ¿sale? Dice que el diámetro vale 1 metro, ¿sí? Por lo tanto, la altura del tambo es 5 tercios por 1 metro, que vienen siendo 5 tercios de metro, ¿sale? Y te dice que está al 80%, entonces nosotros vamos a utilizar lo siguiente, esos 5 tercios lo vamos a manejar o vamos a multiplicarlo por ese 80%, que es lo mismo que 8 entre 10 u 8 décimos, que es 0.8. Al realizar la multiplicación de las fracciones, recuerda que es directo, 5 por 8, 40, y 3 por 10 son 30.
¿sí? Como tenemos 40 treintavos, prácticamente podemos dividir entre 10 tanto el numerador como el denominador, ¿vale? Entonces, al dividir entre 10, eliminamos los ceros y me queda que es 5 tercios por 8 décimos es igual a 4 tercios. Entonces, este 4 tercios es el valor de la altura del líquido, ¿sale? Entonces, como ya tenemos ahora nosotros ese valor de 4 tercios, que precisamente 4 tercios, aquí no son 0.75, 0.75 son 3 cuartos. Entonces, este valor no lo vamos a manejar. ¿Cuánto es 4 tercios? 4 tercios es igual a un entero y un tercio. O sea que es igual a 1.3 infinito metros, ¿sí? Recuerda que nosotros por lo regular no utilizamos por lo regular vamos a utilizar lo que es el valor en fracción porque es más exacto. En el caso del infinito, pues por ser infinito, pues se va precisamente hasta a un valor que es más, que es inexacto, ¿sale? Entonces, vamos a calcular la presión hidrostática. La presión hidrostática entonces va a estar dada por lo siguiente. 1000 kilogramos por metro cúbico, lo vamos a multiplicar por los 10 metros sobre segundo cuadrado, lo que a su vez lo vamos a multiplicar, quedamos que este valor no va aquí, vamos a multiplicarlo por los 4 tercios, entonces me quedaría 1000 por 10, 10.000, 10.000 por 4 serían 40.000, entonces serían 40.000 entre 3, por este entre 3, ¿sí? 1000 por 10, 10.000. 10.000 por 4, 40.000. 40.000 entre 3, ¿sí? Y a este valor le vamos a sumar los 101.325 pascales, ¿ok? Entonces, ¿cuánto es 40.000 entre 3? Entonces aquí, este valor también no es el correcto. Entonces quedamos que prácticamente es lo mismo que tenemos en la parte de arriba. Vamos a ver cuánto es 40.000 entre 3. Si nosotros pasamos a esta parte sería 40.000 entre 3. Nos da 13.333.33 pascales. Y a eso hay que sumarle la presión atmosférica, que es la presión inicial. O sea, más 101.325 me daría un total de 114.658.3 infinito, ¿no? Entonces, verdaderamente mi presión hidrostática va a ser igual a 114.658.3 infinito pascales. Y este sería el valor resultado del segundo ejercicio. Muchos lo que vi que hicieron es que tomaron el 5 tercios y no consideraron el 80%, ¿sale? O la densidad no la consideraron como debía de ser y no consideraron la presión inicial. Entonces, a grandes rasgos, esto es precisamente lo que se tenía que realizar con los dos ejercicios. Entonces, ya que los tengan, ustedes precisamente pues los van a corregir, ¿sale? Para que no se queden con la duda de cómo se hacía. Entonces, pasando al siguiente tema, vamos a ver lo siguiente, ¿ok? Estamos viendo ley de los gases, si ustedes recuerdan. Pero a partir de lo que son la ley de los gases, vamos a ver un poquito una introducción, algo que es precisamente la teoría cinético-molecular, ¿ok? Entonces, para poder nosotros conocer o poder comprender de mejor manera qué es la teoría cinético-molecular, en este caso la ley de los gases, tenemos que conocer qué es la teoría cinético-molecular. Entonces, esta teoría dice que es algo que ustedes ya habían visto en los videos anteriores, así que a fin de cuentas es mero complemento de lo que ustedes ya tienen.
dice que nosotros en un espacio donde hay precisamente partículas muy pequeñas, que son precisamente los gases, estos están moviéndose de manera aleatoria y en línea recta de un lado a otro, ¿sí? Entonces, estas moléculas pues pueden estar moviéndose hacia lugares de un segundo plano, pero como nosotros sabemos no vivimos en un mundo de 2 dimensiones, sino de 3 dimensiones, por lo tanto pueden ir pues hacia arriba, hacia abajo, ¿sí? Hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, o hacia atrás o hacia adelante, ¿sí? Entonces, esas partículas dice que están moviéndose continuamente, chocando con las paredes del recipiente, ¿sí? Cambiando su trayectoria o chocando entre ellas también, pues en este sentido cambiando sus trayectorias, ¿sale? Entonces, ¿qué es un gas? Pues son partículas muy pequeñas que van de un lado para otro, ¿sale? Y que se mueven pues en los 3 sentidos, tanto en X como en Y como en Z, ¿ok? Ahora, dando esta explicación, entonces partimos a la siguiente. ¿Qué es presión entonces? Pues mira, si nosotros tenemos estas partículas que se están moviendo, al momento que chocan con lo que es precisamente las paredes del recipiente, pues están generando precisamente pues una fuerza de presión, ¿sí? Entonces esa presión vamos a decir nosotros que es proporcional más o menos al impulso por la frecuencia de colisión, ¿ok? Entonces, ¿qué es cada uno de estos elementos? Pues bueno, el impulso va a estar dado precisamente por lo que es la velocidad que lleva la partícula, además de la masa que dicha partícula tiene, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Si estamos hablando de masa y velocidad, imagínense a Emiliano y a mí. Imagínense que Emiliano va corriendo a 40 kilómetros por hora, ¿sale? Y yo voy corriendo también a la misma velocidad, 40 kilómetros por hora, ¿sale? Entonces, obviamente entre los dos, el de mayor masa soy yo, ¿sí? Entonces, aunque vayamos a la misma velocidad, al momento de hacer colisión, no es la misma energía que se produce por el choque de Emiliano que por el choque mío. Y eso está dado precisamente pues por la masa que nosotros tenemos. Entonces la presión va a estar dada precisamente por ese impulso, ¿sí? Y luego, ¿qué es la frecuencia de colisión? La frecuencia de colisión va a estar dada igualmente por la velocidad, ¿sí? Va a estar dada por la velocidad que llevan estas partículas, y también esa frecuencia va a estar dada por el número de partículas que hay dentro de ese espacio donde se están moviendo, y va a ser aparte también inversamente proporcional a lo que es el volumen en el que están contenidas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que precisamente, veámoslo de esta manera. La frecuencia de colisión te dice que es la velocidad, ¿sale? Dice que la velocidad por el número de partículas que hay dentro. Entonces, entre más partículas hay dentro, es más probable que haya colisión entre ellas. Y si aparte van a mayores velocidades, pues es aún más la probabilidad, por lo cual se va a generar mayor presión. Y dice que es también inversamente proporcional. Entonces ahora imagínate que el espacio que hay entre ellas se reduce. Entonces obviamente con la misma velocidad va a haber mayor cantidad de choques entre partículas y entre el recipiente, porque cada vez hay menos espacio, ¿sí? Entonces imagínate todas estas partículas que están aquí, que de repente todo este espacio yo lo reduzco hasta acá, ¿sí? Yo reduzco el espacio hasta acá. Entonces, todas esas partículas que están acá, ahora van a quedar aquí adentro. Entonces, prácticamente esto va a estar más saturado. Y si sigue teniendo la misma velocidad, pues al momento de estar pegando una con otra, va a ser mayor la presión que se ejerce entre ellos. Por eso digo que es inversamente proporcional,
¿sí? Pero directamente proporcional con el número de partículas, porque si hay más partículas, entonces entre más partículas, mayor presión también, porque son mayor número de partículas que están chocando con las paredes del recipiente, ¿sale? Entonces, de ahí parte precisamente lo que es la ley de los gases, que ustedes, como recuerdan, ya buscaron precisamente lo que es la ley de los gases, que nosotros tenemos tres principalmente, ¿no? Que es la ley de Boyle, que es de Boyle-Mariotte, que es en un sistema llamado isotérmico, que ustedes lo buscaron como temperatura constante, ¿sale? En este caso nosotros tenemos aquí un esquemita en el cual se está representando un pistón que está ejerciendo presión sobre un líquido, sobre un gas, donde obviamente el gas va a estar pues debajo del pistón. Entonces, lo que es la fórmula me dice que la presión inicial por el volumen inicial es igual a la presión 2 por el volumen 2, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que al momento que tú despejas uno de ellos, por ejemplo presión, que de aquí y volumen pase del otro lado, va a pasar dividiendo. Entonces, quiere decir entonces que el volumen es inversamente proporcional, ¿sí?, a lo que es la presión, ¿sale? Vamos a ver un ejemplo. Imagínate que este es el pistón que está en su lugar y este es el gas que está aquí. ¿Qué pasa? Tomando en cuenta lo que les acabo de decir de la teoría cinético-molecular, ¿qué pasa si el pistón se eleva? Pues ahora vas a tener mayor espacio, ¿sí? Vas a tener mayor espacio en el cual precisamente las partículas se van a estar moviendo hacia la misma velocidad. Por eso es muy importante esto, isotérmico, misma temperatura. Porque tú recuerda que si le aumentas temperatura, aumentas la energía de excitación de las partículas y por ende va a haber mayor movilidad de ellos y mayor presión. Pero por eso tiene que ser aquí isotérmico, misma temperatura. Entonces, si tú elevas el pistón, obtienes mayor cantidad de volumen de la misma cantidad de gas que está moviéndose y entonces eso va a hacer que la presión disminuya, ¿sí? Porque si aquí la presión se reduce, si el volumen se reduce, la presión aumenta, entonces si el volumen aumenta, la presión disminuye, que es lo que va a estar pasando aquí. Y entonces, ¿qué pasa si el pistón baja? Entonces la presión aumenta, ¿sale? El siguiente que tenemos aquí es la ley de Charles. La ley de Charles, estamos hablando de un sistema que es isobárico. ¿Qué quiere decir isobárico? Pues bueno, que precisamente el sistema es a una presión constante, ¿sí? Entonces tenemos el mismo sistema, tenemos el mismo pistón. Y entonces, ¿qué va a pasar aquí? Tenemos aquí lo siguiente, chécate. Tenemos una fuente de energía, que en este caso es el fuego, que está empezando precisamente a dar calor al sistema. Entonces aquí tenemos algunas partículas en negro que le he yo aquí interpretado estas líneas como el movimiento que tienen estas partículas negras. Pero al momento en que empieza a aumentar la energía que se está alimentando al sistema, pues obviamente va a haber mayor movilidad de estas partículas, ¿sí? Por lo tanto, el choque entre ellas y las paredes va a ser mayor que cuando estaba en esta fase. Y si todavía le sigo aumentando más, pues su movilidad, su grado de excitación va a ser todavía mucho mayor, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? En este caso, como la presión es constante, o sea, el pistón no está modificando, ¿qué va a pasar con esto? Imagínate, chécate. Empiezas a aumentar la temperatura y el volumen va a empezar a expandirse. Entre más tú le aumentes esa energía, más va a ser el volumen que se está precisamente expandiendo. Entonces este pistón va a empezar a subir, ¿sí? Pero se va a estar manteniendo la misma presión, ¿ok? Y la fórmula que nosotros tenemos aquí es volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2, que al momento de que 1 precisamente despeja, por ejemplo, la temperatura, va a quedar que la temperatura es directamente proporcional al volumen, ¿ok? Por último tenemos la siguiente, tenemos la ley de Gay-Lussac,
que es en un sistema isocórico. ¿Qué quiere decir isocórico? Pues que precisamente al ser isocórico se está manteniendo el volumen es constante. Tenemos el mismo esquema con el pistón, entonces igual tenemos aquí la temperatura, donde al momento de elevarse, pues al momento de tener mayor cantidad de energía que está haciendo que estas partículas que estaban en menos excitación ahora pasaron a niveles mucho más altos, pues van a empezar precisamente a aumentar la presión, ¿sí? El pistón ahora no se me va a mover como aquí, que va a empezar a subir precisamente por el empuje de las partículas. Aquí no, aquí se va a mantener. Pero entonces, al estarse moviendo más y no permitir el pistón que suba, entonces obviamente la presión va a empezar a aumentar entre mayor temperatura tienes. Que va a llegar un momento en que a lo mejor este recipiente pues va a explotar, que es lo que pasa por ejemplo con una olla express. ¿Qué pasa con una olla express que tú la dejas totalmente sellada, que está calentándose y calentándose? Pues llega un momento en que explota si no tiene una válvula de salida, ¿sale? Y lo que vamos a tener nosotros aquí es precisamente la fórmula de lo que es presión 1 entre temperatura 1, que es igual a presión 2 entre temperatura 2, que igualmente al momento en que nosotros despejamos alguno de estos, quedaremos que la presión es directamente proporcional a la temperatura, es decir, entre más temperatura, mayor presión. Aquí igual, entre mayor temperatura, pues mayor volumen. Y aquí es inverso, ¿no? Entre mayor presión, menor volumen. Muy bien. Y pues bueno, si estos llegan y se combinan, pues tenemos lo que es la ley del gas combinado, que sería presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 entre temperatura 2. ¿Ok? Pues por el momento vimos dos cosas. Vimos la resolución de lo que es el ejercicio de la clase pasada para que no te quedes con dudas. Vimos también lo que es la ley de los gases, ya una parte más explicada que complementa precisamente los videos que tú estuviste viendo, de lo cual si tú crees necesario hacer algún apunte de ello, pues lo puedes hacer para poder complementar tu información, porque acuérdate que pues todo viene en el examen, ¿no? Y pues bueno, para el día de mañana, porque tú vas a estar viendo este video el día martes, para el día de mañana miércoles, vamos a realizar estos ejercicios que yo pretendo que no tardemos más de media hora haciéndolos. Pero bueno, dependerá de ustedes, chicos. Pues muchas gracias, que tengan una excelente tarde. Nos estaremos viendo el día de mañana. Mañana van a estar viendo ustedes el video. Yo voy a estar, en este caso, por lo que es en la plataforma de lo que es en Google Classroom, y pues estoy a sus órdenes. Cualquier duda que tengan, pues no duden en mandarme ahí algunos mensajitos para que podamos nosotros pues comentarnos. ¿Sale, chicos? Es todo un gusto, nos vemos el día de mañana. Hasta luego.